La fiesta de la Pascua es nuestro tema. Vamos a estar leyendo en Levítico capítulo 23, en los versículos 4 y 5. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Como hemos prometido, a partir de hoy, vamos a ir viendo cada una de las fiestas solemnes y el significado que cada una de ellas tiene, así como su relevancia para los creyentes en el día de hoy. Ya hemos dicho que en Levítico 23, Dios establece las fiestas solemnes que debían celebrarse como memoria perpetua en el pueblo de Israel. Entre estas fiestas, la Pascua ocupa un lugar central. ¿Por qué razón? Bueno, porque la fiesta de la Pascua conmemora la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y señala la identidad de Israel como nación redimida por el poder de Dios. Leemos en Éxodo 22 lo siguiente: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Estas fueron palabras del Señor dichas al pueblo de Israel allá en el monte Sinaí, en el momento en que le entregaba los 10 mandamientos. Y esta fue la introducción para estos 10 mandamientos, presentándose Dios como el que los había librado de la esclavitud egipcia. La palabra Pascua en hebreo, la palabra en hebreo es pesat, se deriva de un verbo que significa pasar por alto y que tiene la connotación de perdonar o excusar. Esto recuerda la forma como Dios literalmente pasó de largo por encima de las casas de los judíos allá en Egipto, los cuales o las cuales estaban marcadas, las casas, ¿verdad? Estaban marcadas con la sangre que se había rociado sobre los dinteles de las puertas, la sangre del cordero, según las instrucciones que Dios les había dado. Esa noche entonces el ángel de la muerte pasó de largo por las casas de los israelitas. Sin embargo, hirió de muerte a los primogénitos de los egipcios. Debido a este acontecimiento, Dios estableció que el mes de Abib, que luego se llamó Nisán, que fue también ese el mes en el que ocurrió la primera Pascua, y es por esto entonces, como hemos dicho, que fuera reconocido por causa de eso como el primer mes del año. Así lo dice la Escritura. Mire cómo dice: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Eso está registrado en Éxodo, o sea, en la Biblia, ¿verdad? En Éxodo capítulo 12, versículo 2. El escritor de la epístola a los hebreos, en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, nos presenta este hecho de la primera Pascua de Éxodo 12 como un testimonio de fe que valida el acontecimiento que está registrado en el Antiguo Testamento. Él lo dice de esta manera: por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Hebreos 11:28. Ahí donde está la lista de los héroes de la fe, se encuentra también el relato de Moisés. Y esto que estamos leyendo aquí en Éxodo 11:28 se refiere a lo que hizo Moisés. Sin embargo, más allá de su carácter histórico,
que es muy importante, ¿verdad? Pero la Pascua tiene un sentido más que histórico, tiene un sentido profético. ¿Por qué razón? Bueno, porque apunta a Cristo. Como dice Juan 1:29, Jesucristo es el verdadero Cordero de Dios. Dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con esto nos podemos dar cuenta cómo el Antiguo Testamento nos presenta una sombra o una figura de las cosas verdaderas. Y el Nuevo Testamento entonces revela la plenitud de las cosas verdaderas en Cristo Jesús. Quiere decir que en el Antiguo Testamento tenemos el tipo y en el Nuevo Testamento tenemos el antitipo. El antitipo es la persona de Jesucristo, a quien la Pascua representa en el Antiguo Testamento. Esta es una condición inherente, podríamos decir, a cada una de las fiestas, de las 7 fiestas solemnes. De tal manera que en cada una de ellas, cuando las estemos estudiando, estaremos realizando esta relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y entonces nos vamos a dar cuenta cómo el Nuevo Testamento constituye el cumplimiento del Antiguo Testamento, completándose en el Nuevo Testamento, toda la revelación de Dios que le fue dada al hombre. Porque recuerden que en el Nuevo Testamento tenemos a Jesucristo, que es la revelación perfecta de Dios, y también tenemos la culminación de toda la revelación en el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia. Bueno, en este sermón vamos a considerar 3 aspectos principales de la Pascua. Primeramente, vamos a ver su significado histórico con relación al pueblo de Israel. Número 2, su carácter profético y tipológico, como hemos dicho. Y número 3, su cumplimiento definitivo en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, entonces, vamos a ver la Pascua en el Antiguo Testamento, que es una memoria de la liberación. Ese es nuestro primer punto. La Pascua en el Antiguo Testamento, memoria de la liberación. La primera Pascua se instituyó la noche de la liberación de Egipto. Esa narración la encontramos en Éxodo capítulo 12, versículos 1 al 14, donde se narra la primera Pascua. Dios ordenó sacrificar un cordero sin defecto, cuya sangre debía ser puesta en los dinteles de las casas como señal de protección frente al juicio divino. Dice la Escritura, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Éxodo 12, 13. Recuerden cuando estudiamos las 10 plagas, el ángel de la muerte entonces pasó de largo en las casas de los judíos. Y acuérdense también que las plagas ocurrieron en Egipto, pero no hicieron daño al pueblo de Israel que estaba en Gosén. Desde entonces, desde ese día de la Pascua, de esa liberación, entonces, que Dios hizo del pueblo de Israel, del yugo egipcio, desde ese día Israel debía guardar esta fiesta cada año como recordatorio de la salvación recibida y como señal de pertenencia al pueblo de Dios. O sea, ahora el pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Y esto es lo que Levítico 23, versículos 4 y 5 nos dice, que precisamente es nuestro texto básico en el día de hoy, que nos sirve de base para nuestro sermón, que afirma lo siguiente, lo vamos a leer de nuevo. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos.
En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Se está enlistando todas las fiestas y esta es la primera, la fiesta de la Pascua, que es de la que estamos hablando en este momento. El carácter solemne de esta fiesta estaba arraigado en la memoria histórica de un Dios que salva mediante la sustitución de un sacrificio. Nos dice Matthew Henry en su comentario lo siguiente: la Pascua fue la fiesta de la redención de Israel, un memorial constante de que habían sido librados no por sus méritos, sino por la sangre del Cordero, inmolado en su lugar. Ahí termina la cita de Matthew Henry. Durante la celebración de la Pascua, cada familia debía sacrificar un cordero sin defecto. Así lo dice Éxodo 12, versículos 3 hasta el versículo 7. La carne se comía asada con panes sin levadura y hierbas amargas. Éxodo 12, 8. Y no debía quedar nada para el día siguiente. Éxodo 12, versículo 10 al 15. Estamos diciendo cómo era que se celebraba la Pascua, cuáles eran las cosas que se hacían con los elementos que se usaban. Durante el Éxodo y en el desierto, Israel celebró la Pascua al año siguiente de salir de Egipto en el Sinaí, en Éxodo 12, 14. Quiere decir, ahora vamos a entrar en un punto en el que vamos a decir cómo se celebraba la Pascua en el Antiguo Testamento. Se estableció la norma de que los que estuvieran impuros o que estuvieran de viaje, entonces no pudieron celebrar la Pascua en ese momento, celebraban la Pascua un mes después, que era la llamada Pascua Menor o segundo mes. Eso está registrado en la Biblia, en el libro de Números, en Pentateuco, ¿verdad? El libro de Números, capítulo 9, versículo 6 hasta el versículo 14. Así que durante las peregrinaciones en el desierto, que ellos no tenían templo ni tierra establecida, o sea, no estaban en un lugar, sino que eran nómadas, eran errantes por el desierto. Tenemos que entender entonces que la celebración de la Pascua fue una celebración limitada. En el tiempo de la conquista y en la época de Josué, ¿verdad? Que fue el sucesor de Moisés. Después de cruzar el Jordán, Israel celebró la Pascua en Gilgal. Ya estaban establecidos en la tierra prometida. Josué capítulo 5 versículos 10 al 15, o sea, ya habían conquistado la tierra prometida. Así que esta fue la primera Pascua en Canaán. Canaán es la tierra que Dios le dio a Abraham y a su descendencia. Y este hecho coincidió con la cesación del maná. ¿Por qué razón? Bueno, porque ellos empezaron a comer del fruto de la tierra. Durante el período de los jueces, no existe registro bíblico acerca de la celebración de la Pascua, porque, como sabemos, este fue un período de mucha inestabilidad espiritual y política. Cosa esta que sugiere que la Pascua fue descuidada. No solamente fue descuidada, dicen algunos que fue olvidada en gran medida. Ya en la época de la monarquía unida, en los tiempos de Samuel, con David y Salomón como reyes, periodo durante el cual se organiza el culto en Jerusalén, entonces se construye el templo. Así que la Pascua recobra su debida solemnidad. Y es precisamente en esta época en la que se centraliza la celebración de la Pascua en el templo, tal y como lo ordenaba Deuteronomio capítulo 16, versículos 5 al 7. Ya no en casas individuales, como hasta ahora se venía haciendo. En el período de los reyes,
cuando el reino de Israel fue dividido, muchas veces la Pascua fue ignorada porque el pueblo de Israel se había entregado a la idolatría. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en el segundo libro de Crónicas, capítulo 30, versículos 5 al 15, cuando el rey Ezequías intenta restaurar la Pascua en Judá después de un periodo de ignorancia religiosa. Y aunque muchos participan, hubo quienes no se purificaron y entonces la Pascua fue celebrada de forma irregular. También Josías celebró una Pascua que es considerada la más grande desde los tiempos de Samuel. Y esta celebración estaba impregnada de pureza ritual y una participación masiva del pueblo. Esto lo podemos registrar o lo podemos ver que está registrado en el segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículos 21 al 23. Entonces, ya durante el exilio babilónico, con el templo destruido y el pueblo de Israel en cautiverio, como recordaremos, un hecho ocurrido bajo la responsabilidad del rey Nabucodonosor, la Pascua no se celebraba en su forma ritual, ya que requería sacrificios en el templo. Es decir, como no tenían templo ya, no se realizaban los sacrificios de animales, como ocurre en el día de hoy con los judíos profesantes, que no tienen templo tampoco en el día de hoy. Incluso ellos están preparándolo todo para tener su templo de nuevo, reconstruir el templo y volver al continuo sacrificio, al sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento, porque ellos no aceptan a Jesucristo como el Mesías, ni creen lo que está escrito en el Nuevo Testamento. Así que están esperando todavía que se cumplan todas esas cosas que para nosotros los cristianos, según lo que la palabra de Dios establece, ya se cumplió en la persona de Jesucristo. Así que el recuerdo de la Pascua en el tiempo del cautiverio babilónico quedó más como memoria histórica y esperanza de una liberación. Y esa liberación que llegó, o sea, que Dios había prometido que llegaría, llegó 70 años después, en los tiempos de Esdras y Nehemías, periodo en el cual el templo fue reconstruido y los patriarcas celebraron la Pascua con gran gozo. Usted lo puede leer esto en Esdras capítulo 6, versículos 19 al 22. Sin duda alguna, esta reconstrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén fue una época de unidad nacional y reafirmación de la fidelidad del pacto. En segundo lugar, veamos que la Pascua como figura de Cristo, el Cordero de Dios. La Pascua como figura de Cristo, el Cordero de Dios. Pero antes de hacer eso, vamos a ver de qué manera celebraban los judíos la Pascua en el tiempo en que Jesús nació y durante su ministerio. Durante los tiempos de Jesús, la fiesta de la Pascua era motivo de una de las tres grandes peregrinaciones junto con la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos, cuando judíos de toda la diáspora viajaban a Jerusalén. O sea, que Jerusalén se llenaba de miles de peregrinos. Dice el escritor Flavio Josefo que eran cientos de miles que se congregaban. Entonces, el 10 de Nisán, 4 días antes de la Pascua, se escogía el Cordero Pascual, sin defecto, que debía sacrificarse el 14 de Nisán al caer la tarde, tal como está establecido en Éxodo 12, versículos 3 al 6. Así que los peregrinos acudían al templo de Jerusalén, donde los sacerdotes sacrificaban los corderos. Y la sangre
era derramada al pie del altar. Así era como se hacía. Entonces la carne de este animal al que se le había extraído la sangre se entregaba a la familia para usarla. Pueden imaginarse cómo la ciudad y los alrededores se llenaban de campamentos de peregrinos durante ese tiempo. Es importante que en este punto hablemos sobre la cena pascual. Durante esta cena, el cordero, como alimento central, se preparaba asado. Deben recordar que el cordero representaba o recordaba la sangre que se había rociado en los dinteles de las casas en Egipto. Se acompañaba esta carne con panes sin levadura. Y este pan sin levadura era símbolo de la salida apresurada de Egipto, tal como se narra en el libro de Éxodo. También se comía hierbas amargas, lo cual recordaba la amargura que pasaron los israelitas durante la esclavitud en Egipto. Se servía vino en la cena, se bebían varias copas. Bueno, más tarde se estableció que solo se tomaran o se usaran 4 copas. Se recitaba el Jalel. ¿Y qué era el Jalel? Bueno, el Jalel era unas alabanzas que se recitaban, que se cantaban y que se encuentra en los salmos, en la Biblia que nosotros tenemos hoy, 113 al 118. O sea, los salmos 113 al 118 constituían el Jalel. Y entonces el padre de familia, después que cantaban el himno, relataba la historia del Éxodo a los hijos en cumplimiento de Éxodo 12, 26 al 27. Esta era una comida familiar, pero el sacrificio del cordero, como ya hemos dicho, el hecho de que se derramara la sangre del cordero, esto se hacía en el templo. Después de sacrificarlo, cada grupo familiar lo llevaba para asarlo y comerlo esa misma noche, el 14 de Nisan. Esta era una comida alianza. No se dejaba nada para el día siguiente, como ya hemos explicado. Los evangelios muestran que Jesús subía a Jerusalén para la Pascua. Así está registrado por lo menos en el Evangelio de Juan, capítulo 2, capítulo 6 y capítulo 11. Y entonces en la última cena, celebrada en el marco de la Pascua, Jesús resignificó los elementos. Entiéndase, el pan sin levadura. ¿Qué significaba el pan sin levadura? El Señor dice, esto es mi cuerpo, Lucas 22, 19, y la copa de vino, que simbolizaba, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, dice el Señor, Lucas 22, 20. ¿Y qué entendemos entonces con todo esto? Bueno, entendemos que el Señor hizo una reinterpretación mesiánica o una interpretación mesiánica de la Pascua. Jesús le dio a la Pascua un nuevo significado en relación con su propio sacrificio. La Escritura dice que después de la cena, los discípulos cantaron un himno, o cantaron el himno. Recuérdese que el himnario de los primeros cristianos eran los salmos. Así que cantarían el Jalel, los salmos 113 al 118, como era la costumbre. Es importante que digamos que la Pascua en los tiempos de Jesús eran momentos de tensión política, ya que esta fiesta conmemoraba la liberación de la opresión extranjera. Para muchos judíos del siglo I, era símbolo de la esperanza de liberación del yugo romano. Por ese motivo, durante las fiestas, los romanos reforzaban la seguridad en Jerusalén con soldados adicionales. Imagínense, el ambiente mesiánico estaba muy cargado. Los judíos esperaban al Mesías. Ellos esperaban a ese Mesías como un nuevo Moisés,
que los traería que les traería la liberación del yugo opresor. Entonces debemos decir algo muy importante, y es que el Nuevo Testamento interpreta la Pascua como un anuncio profético del sacrificio de Cristo. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo, que lo dice de una forma muy clara. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Primera Corintios capítulo 5, versículo 7. El Cordero Pascual, sin mancha ni defecto, según Éxodo 12:5, ¿a quién simboliza entonces? Sin duda, simboliza a Jesús. El Cordero sin pecado, pero este Cordero con C mayúscula, porque se está refiriendo no a un animal, sino a la persona de Cristo. Aquí, allá en el Antiguo Testamento, el animal era una figura de Cristo. Ahora está el verdadero Cordero sin pecado, según Primera de Pedro 1:19, cuya sangre no solo libra del juicio temporal, sino que purifica de todo pecado. Primera de Juan 1:7. El Evangelio de Juan subraya que Jesús fue crucificado en el día en que se sacrificaban los corderos pascuales en Jerusalén. Juan capítulo 19, versículos 14 y versículo 36. Y esto, que ocurriera así, no es casualidad, sino algo que cumple el designio divino. El sacrificio de Cristo sustituyó todos los sacrificios anteriores. Sí, porque antes había un continuo sacrificio que nunca podía quitar los pecados, como dice el libro de Hebreos. Pero ahora vino Cristo, hizo un solo sacrificio de una vez y para siempre. Como afirma Agustín de Hipona, en el Antiguo Testamento la Pascua era figura, en el Nuevo Cristo es la realidad. El signo ha cedido su lugar a la verdad misma. Ahí termina la cita de Agustín de Hipona. Finalmente, la Pascua cumplida en la redención de Cristo es nuestro último punto en esta plática. La Pascua no solo recordaba la liberación de Egipto, sino que anunciaba la liberación del pecado y de la muerte. Así que Cristo, mediante su sacrificio en la cruz, inauguró una nueva y eterna redención. Dice el libro de Hebreos: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9:12. Fíjese que el sumo sacerdote arónico entraba al lugar santísimo en la tierra, que estaba representando el lugar santísimo en el cielo. Ahora Cristo entra al lugar santísimo celestial, mostrando las evidencias de su sacrificio en la cruz para la salvación de los pecados de todos los hombres. La celebración pascual se transforma entonces en el Nuevo Testamento en la Cena del Señor, instituida por Cristo la noche en que fue entregado. Así lo leemos en Lucas 22, 15 al 22, que es el pasaje que leemos cuando vamos a participar de la cena conmemorativa en la congregación. De modo que los cristianos no tenemos que celebrar la Pascua, sino la Cena del Señor o cena conmemorativa. Así le llamamos. La sangre del nuevo pacto, derramada por muchos para perdón de pecados, reemplaza el rito antiguo y lo lleva a su plenitud. Cuando dice derramada por muchos, es porque muchos participaron en la muerte de Cristo. Los judíos, los romanos, todos los que estaban allí presentes, el Sanedrín, etcétera. Como dice el propio Señor Jesucristo en Mateo 26:28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados.
A esto se refiere John Stott, un teólogo inglés, cuando dice: la cruz de Cristo es la clave para comprender toda la Escritura. Es allí donde el Antiguo y el Nuevo Testamento convergen y donde la Pascua encuentra su pleno significado. Bueno, entonces terminamos diciendo que la Pascua, tal como fue establecida en Levítico 23, es una fiesta solemne de profundo significado histórico, espiritual y profético. En el Antiguo Testamento recordó a Israel la liberación de Egipto mediante la sangre del cordero. En su carácter tipológico, apuntaba al sacrificio perfecto de Cristo, que es el verdadero Cordero de Dios. Y en su cumplimiento revela la obra redentora definitiva de Jesús, quien nos libra no de una esclavitud temporal, sino del pecado y de la muerte eterna. De esta forma, la Pascua es un puente entre los dos testamentos. Quiere decir que lo que era figura en la ley se convierte en realidad en el Evangelio. Celebrar a Cristo como nuestra Pascua es, por tanto, confesar que en Él se cumple toda promesa y se revela la salvación eterna de Dios para la humanidad. Dios te bendiga.